Estoy justo delante de la plaza del ayuntamiento, el Rathaus, y antes de entrar, antes de que lo veáis, os voy a poner durante unos segundos lo que fue este ayuntamiento y era esta plaza antes de la Segunda Guerra Mundial. Quedó muy destruido, eso sin duda, pero se decidió no reconstruir, se decidió hacerlo todo desde cero. Edificios de nueva planta, entre ellos el edificio del ayuntamiento, que era uno de los más bonitos, ya digo, como os decía antes, de toda Alemania. Bien, ¿estáis preparados? Acabáis de ver lo que era el ayuntamiento de Stuttgart y ahora vais a ver lo que es desde los años 50 del siglo pasado, vamos, lo que es desde hace unos 60, 70 años, no sé en qué año exacto hicieron esto, creo que en el 56, cuando habían pasado unos 10 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hicieron fue este horror. La feria esta vitivinícola que teníamos antes pues continúa hasta la plaza del ayuntamiento y ahí tenéis el edificio de corte puramente soviético, como podéis ver, pues una cosa horrorosa. Bueno, pues aquí está, eso es lo que hicieron con ese edificio y esto es lo que hicieron con la plaza. El Bräuniger ese de ahí, que bueno, por suerte le pusieron un telón con flores para anunciar algo. El Bräuniger es unos grandes almacenes de aquí de Alemania y el resto pues lo tenéis aquí. Esto es lo que hay. Podemos ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y veremos, bueno, allí se ve una de las torres de la colegiata y bueno, esto es lo que hay. En fin, solo nos queda la esperanza, esperemos que nunca más vuelvan a bombardear Stuttgart, pero sí que al menos algún alcalde le dé por devolver esto a su orden natural. Es decir, que en algún momento, lo digo por los habitantes del lugar, yo a fin de cuentas aquí vengo de tarde en tarde, puedan quitarse esta cosa tan horrenda de la plaza principal de la ciudad, que es la del ayuntamiento. Aquí la tenéis. Bien. Como veis, los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad fueron dramáticos. Dramáticos por los bombardeos en sí, en los que murieron miles de personas, y dramáticos por todo lo que vino después. Fue desde luego mucho más dramático el bombardeo, porque a fin de cuentas de ver algo feo, bueno, pues quizá te quedas con mal sabor de boca, pero no te mata. Cosa que los bombardeos sí mataron a miles y miles de habitantes de Stuttgart. Esta ciudad se la dio en llamar, en su momento fue bombardeada de manera tan intensa que se la dio en llamar la Coventry alemana. Los británicos estaban convencidos que los alemanes fabricaban de todo en Stuttgart. No iban desencaminados, porque esta es una ciudad de tradición industrial desde el siglo XIX y aparte de fabricar automóviles, como os decía antes, los Mercedes o los Porsche, aquí también estaba la fábrica principal de Bosch, Robert Bosch era su amo, y otras muchas fábricas que hacían todo tipo de cosas, rodamientos, maquinaria de todo tipo. Entonces pensaron que bombardeando esta ciudad destruían parte de lo que era el corazón industrial de Alemania. Y pasaron por aquí en oleadas. Entre el año 1940, que fue el primer bombardeo, agosto del 40, y el último que fue en febrero, creo, sí, febrero del 45, febrero-marzo del 45, es decir, menos de 5 años, esta ciudad se bombardeó en 53 ocasiones, lo que nos alumbra aproximadamente un bombardeo al mes. De esos 53 bombardeos, 2 de ellos fueron de grandes dimensiones. En uno de ellos llegaron a lanzar los aliados, ya digo, casi fueron los dos, tanto los británicos como los estadounidenses, pero los que con más ganas bombardearon Stuttgart, les pillaba cerca además, fueron los británicos. En una de ellas llegaron a tirar 21.000 toneladas de bombas en un solo día, en un solo bombardeo. Y eso ayuda a explicar pues, que tuvieron que se encontrase en la ciudad en ruinas, como ya hemos visto. Así que bueno, esto es lo que hay, es un testigo de la última guerra mundial y del estado en el que quedó Alemania. Los alemanes de hoy en día lo conocen porque lo estudian en el colegio. ¿Y qué le vamos a hacer? Ellos han tenido ya que vivir con ello, con lo que hicieron sus antepasados, ¿no? Y lo que tuvieron que sufrir y cómo tuvieron que pagar por sus errores. Viven en estas ciudades en buena medida reconstruidas, ciudades que en su momento eran auténticas joyas. El caso de Stuttgart quizá no era la más monumental antes de la guerra, pero sí era una ciudad que se dejaba ver. Bueno, dentro de lo que cabe algo han mantenido. Hemos podido ver la colegiata, que sí se
que sí se reconstruyó, aunque seguramente a Clet, si le proponen tirar lo que quedaba de la colegiata y hacer una iglesia nueva de estas horrorosas, tipo las de Brasilia, hubiera dicho que sí, vamos, estoy convencido. O el caso del Palacio Real, que también acabamos de ver y que está muy bien. Otros edificios, en cambio, sí tuvieron más suerte. El caso del Teatro de la Ópera, la Staatsoper, ahí apenas cayó ninguna bomba en ese edificio, de tal manera que se quedó pues como lo habían construido, pero no en el siglo XVII ni en el XVIII, sino ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, junto con la estación de tren, y ese Teatro de la Ópera es lo que vamos a ver ahora. De camino a la ópera nos encontramos, ahí podéis ver la colegiata, una de las torres, la principal, la que está situada a los pies. Nos encontramos con el Markthalle. Aquí, como veis en la publicidad, dice Besuchen Sie Deutschlands schönste Markthalle, es decir, que visite el mercado más bonito de toda Alemania. A ver, es un mercado bonito, todo hay que decirlo, pero no sé yo si el más bonito de todos. Es un antiguo mercado de abastos, como bueno, cualquier mercado de abastos que en el mundo ha sido, que decidieron, posteriormente, hace no mucho tiempo, la verdad, hace unos años, decidieron convertirlo en esos mercados que son tan típicos en España, que deciden, bueno, pues que en lugar de vender frutas, verduras, pollo y estas cosas, se vendan delicatessen y se pueda comer en ellos. Bien, aquí lo tenéis parecido, en cierta medida, a lo que es el mercado de San Miguel, por ejemplo, en Madrid, o el de San Antón. A mí, la verdad, no es por nada, el mercado de San Miguel me parece infinitamente más bonito que este. Así que si este es el más bonito de Alemania, pues no sé cuál será el más feo. Pero bueno, el lugar, la verdad, tiene encanto, se siguen vendiendo, como veis, frutas y cosas así. La gente, ahí tengo un socio que hace fotografías, y la gente viene y toma algo, se toma, pues qué sé yo, un poco de queso, cosas así. Bien, esto nos lo encontramos justo de camino, lo digo por si venís a Stuttgart. Si venís aquí seguramente venís por trabajo, porque hay muchísimas empresas en los alrededores, y si pasáis el fin de semana, pues así al menos tenéis un sitio donde venir de paseo. Bueno, toda esta zona, vale, es cierto, los edificios son todos modernos y más bien feos, en algunos casos brutalistas, como el Breuninger este que os decía antes. Allí detrás se puede ver la torre del ayuntamiento. Y bueno, los edificios no merecen la pena, pero los alcaldes más modernos sí han hecho del centro de la ciudad, el entramado de calles se mantiene. Vamos a imaginarlo por un momento, que todo esto estuviese lleno de edificios antiguos, medievales o del siglo XVI y XVII, debía ser francamente bonito, pero han mantenido todo peatonalizado y hace que, pues, sobre todo en verano, que se llene de terracitas, hay mucho ambiente comercial, podemos ver aquí las bicicletas aparcadas, y un lugar donde hay bicicletas es un buen lugar, ya lo sabéis. Así que si tenéis que pasar aquí unos días, que sepáis que, bueno, que la ciudad es muy vivible, como prácticamente todas las ciudades alemanas, una ciudad muy dedicada por lo menos el centro, quiero decir, al peatón, con todo es perfectamente caminable, todo muy a pie de calle, se puede uno sentar casi en cualquier sitio a tomar algo, y eso ya de por sí, a pesar de esas aberraciones brutalistas de los años 60 y 70, pues hace del lugar un lugar atractivo. Sigo de camino hacia la ópera y también me encuentro junto al mercado, me encuentro este edificio del que os hablaba antes, el Altes Schloss, el castillo antiguo, que está pegado al nuevo, que hemos visto antes desde la plaza. Es un castillo que sufrió muchísimas transformaciones, la última y fundamental fue después de la guerra, como todo en esta ciudad. Como veis, hay partes enteras que fueron reconstruidas, este ala de aquí quedó destruido, y si veis la piedra es mucho más nueva que, por ejemplo, la de ese torreón. Hoy, como veis, es un museo, el Landesmuseum Württemberg, el museo local de la tierra, del antiguo reino de Württemberg. Y si os fijáis, pues tenemos, en fin, es un edificio complejo, porque durante cientos de años, primero los condes, luego los duques y finalmente los reyes de Württemberg fueron poniéndole cosas. Los duques ya construyeron el nuevo, ese de ahí, pero bueno, mantuvieron este. Aquí todavía seguían haciendo algunas cosas y seguía formalmente ocupado. En este castillo es donde pasó su infancia Stauffenberg. Supongo que habréis oído hablar de él, este coronel del ejército alemán que durante la Segunda Guerra Mundial se metió en el complot para asesinar a Hitler.
cuando estaba en la Wolfschanze, en la guarida del lobo, en Prusia Oriental, y fue el que de hecho dejó, como estaba en el Estado Mayor de Hitler, el que dejó Stauffenberg el maletín debajo de la mesa de mapas. Bien, él se crió aquí, nació aquí cerca, era suabo también, y se crió aquí porque su padre trabajaba para el rey de Württemberg, era uno de sus sirvientes, de ahí que vivían aquí con sus familias y demás. De hecho, hoy tienen en este museo una estatua de Stauffenberg. Lo que pasa es que lo tienen ahora mismo cerrado y por lo que veo no se puede pasar. Voy a echar un vistazo de cualquier manera. Ahí tenéis la plaza en la que estábamos antes, junto al Palacio Nuevo. Acabo de mirar y sí, efectivamente tiene la puerta principal del museo abierta, así que vamos a pasar y ahí lo podréis ver. Tiene un patio de estilo renacentista, ahora lo veréis con más detalle, o por lo menos más de cerca, que era el patio del antiguo castillo, que se fue, como os decía antes, poco a poco desde la Edad Media, fue mejorando, fue recibiendo infinidad de modificaciones. Este patio que vemos aquí ya es del siglo XVI, bueno, de tiempos de esos dos grandes duques, de Württemberg, que fueron Ulrico y luego posteriormente su hijo, llamado Christoph, es decir, Cristóbal en español. Bien, pues aquí lo tenéis, es un edificio, os lo he dicho antes, complejísimo, porque se le fueron metiendo alas a lo largo de la historia, y aquí, entre otras cosas, aquí se conserva la corona de Württemberg, la corona del reino de Württemberg, que los habitantes de Stuttgart sienten mucho orgullo de ella, porque no deja de ser las joyas de la corona de su antiguo reino. Bien, pues vamos a continuar por aquí. Parece que hay una boda o algo así, y van todos muy bien vestidos. Es una posibilidad, sí, hay una boda en la capilla del palacio. No hacemos más que encontrarnos con bodas. Ahí están los afortunadísimos novios, y se han puesto aquí al lado del duque Ulrich, de Ulrico, que está aquí presidiendo su propia creación. Bien, ahí podéis ver al cura, que con ese babero que lleva es obviamente protestante, y a los invitados de la boda. Y los oficios, el oficio religioso ha debido ser aquí, en lo que es la capilla, que creo que es esto. No, ahí hay un café. Vamos a seguir investigando por aquí, estamos en plena exploración. No, ha tenido que ser en otro lado. Bueno, nos permite hacernos una idea general de cómo es este castillo, el Altes Schloss, que como veis era bastante operativo. Entonces, si lo cambiaron, ya si se crearon uno nuevo en el siglo XIX, el XVIII, perdón, fue más por que se sentían menos, claro, iban de aquí a Berlín, o un embajador iba a París o a Madrid y decía, bueno, otros reyes viven pues en palacios magníficos, recién hechos, y nosotros, entre tanto, debía decirle, papá, fíjate dónde vivimos, en una cuadra. Y claro, en buena medida, era una cuadra, el origen había sido, aunque cuando se construyó ese palacio ya no lo era en absoluto. Bien, pues vamos a continuar, a ver si un día de estos ya llegamos a la ópera. Seguimos camino del Teatro de la Ópera, aprovechando que es un paseo, podemos ver de cerca el nuevo palacio, que tiene aquí unas vallas metálicas que no sé muy bien para qué sirven, han debido organizar alguna, y además hay unos charcos de tamaño considerable a causa de la lluvia, que no ha parado de llover en todo el día. Bien, pues aquí lo podéis ver, este es el patio principal, no es un palacio muy grande, ¿eh? Si estáis acostumbrados a ver palacios de mayor porte, como puede ser el de Versalles, o casi cualquier palacio real que se pueda encontrar en ciudades como Madrid, como Berlín incluso, el nuevo que acaban de reconstruir, Londres, por ejemplo, pues la verdad, no es un gran palacio, pero es que el reino de Württemberg era un reino pequeño. Bien, pues aquí lo tenéis, por fuera lo dejaron tal cual era, pero por dentro es un edificio completamente nuevo. He visto, no he entrado nunca, pero he visto algunas imágenes interiores y lo que hay es pues como un edificio moderno de oficinas. Ya digo, es del gobierno de Baden-Württemberg, de hecho la bandera la tenéis ahí arriba, no sé si se aprecia bien, es de color amarillo y negro, con un escudo
el escudo del reino de Württemberg. Os decía antes que el de Stuttgart era un caballo, bien, pues el de Württemberg es un ciervo. Los cuernos del ciervo son los que aparecen, creo que en Porsche, en la marca de coches, lleva esos cuernos que están dentro del escudo de Baden-Württemberg. En este lado tienen un león, que no sé muy bien qué simbología tiene, pero me la puedo imaginar. Y aquí tenemos otra vista de la plaza. Se puede ver la columna, que está dedicada, es de lo último que pusieron aquí, está dedicada al rey Guillermo II, pero al rey Guillermo II de Württemberg, no al Kaiser. Y ahí al fondo el Ludwigsbau, que veíamos antes, desde el que hemos salido. Bien, el palacio por dentro, ya os digo, no tiene nada especial, de hecho no sé si ni siquiera se organizan recorridos turísticos, porque no tiene mucho sentido hacer un recorrido turístico por un edificio de oficinas de los años 60, que entiendo yo que lo habrán ido renovando con los años, pero por fuera sí que la gente se hace fotografías y le gusta verlo por eso, porque es desde luego el edificio más grande de la ciudad, de los históricos, aunque no sea histórico del todo. Lo que quedó después de la guerra, apenas eran unos cuantos muros, los tiraron para reconstruirlo desde cero, es decir, toda la fábrica del palacio es prácticamente nueva. Os decía antes que en Stuttgart los arquitectos contemporáneos habían hecho un montón de experimentos. Bien, los escultores no son menos, hay mucha escultura fea por la ciudad, pero esta precisamente no es una escultura hecha por mano humana, sino por mano natural. Ponen una manita ahí que pone stop, que no te acerques ni te intentes subir a ella. Hace un minuto había un cuervo encima y era una perfecta representación de lo que es en sí la, entre comillas, escultura. Bien, os decía que no está hecho por mano humana, sino natural, porque la ópera, que era hacia donde veníamos, está ahí, el Staatstheater, es decir, el teatro del Estado de Württemberg. Se mandó a hacer a principios del siglo XX, ya fue de los últimos grandes teatros de la ópera de Europa, y resulta que en junio del año 2021 hubo una tormenta. Si os fijáis, en el tejado de la ópera es un tejado de plomo. Bien, la tormenta se desprendió, la tormenta echó el tejado hacia abajo, se dio contra esas estatuas que están en la cornisa y quedó deformado. No tanto como está ahora, eso ya lo deformarían con una excavadora o algo así, pero decidieron ponerlo en el lago que hay delante, el estanque que hay delante. Toda esta historia no es que yo me la sepa, es que la acabo de leer, nos la pone ahí y nos avisa de que estas son las cosas que suceden cuando el clima es extremo. Es decir, es todo un monumento al cambio climático que el gobierno de Baden-Württemberg pues ha decidido poner aquí. Yo, a ver, creo que hay maneras mejores para sensibilizar al personal sobre el cambio climático que poner esta cosa tan fea de plomo, esta ferralla, delante de la vista de todo el mundo, y más con un edificio tan representativo como es el Teatro de la Ópera, que lo tenemos ahí. Es un edificio de unas proporciones hecho en esta piedra de color crema, oscura, igual que el palacio, y de unas formas muy equilibradas. Está frente a este estanque, y al otro lado del estanque se encuentra el palacio, una de las alas del palacio, el ala este creo que es esta de aquí, y detrás la plaza. Bien, pues aquí lo tenéis. Como veis, esta es una ciudad que ha hecho todo tipo de experimentos con la arquitectura y la escultura, y el último, yo creo que el dios Eolo se acordó y dijo, ya que les gusta tanto a los stuttgartinos la cosa fea, pues les voy a hacer otra. Eso sí, la idea de ponerlo aquí se la podrían haber llevado, no sé, al lado de una autopista o algo así, a un polígono industrial, y no, lo vinieron a dejar aquí. Si alguno de Stuttgart me está escuchando, creo que ha llegado la hora de que le pidáis al alcalde que esto o lo recicle, que el plomo se recicla muy fácilmente, o que se lo lleven a otro sitio. He cambiado de punto de vista, me he ido al otro lado del estanque y desde aquí el destrozo es todavía peor. Ahí podéis ver el antiguo tejado, que lo han cambiado y han dejado los restos ahí, bien apretaditos y bien compactados para que se vea todavía más. Y aquí hay una foto bien bonita, si se podía incluso aprovechar los reflejos del agua, pero claro, ahora con la ferralla esa ahí, la foto está destrozada. Pega a la perfección con el edificio de al lado, que es creo una galería de arte, y a la derecha el ala este del palacio. Es un conjunto bonito que les ha dado por ir estropeándolo con el tiempo, como podéis ver. De cualquier modo, el Teatro de la Ópera, como veis, merece la pena.
No es tan bonito, a mí no me gusta tanto como el que vimos en Zúrich, pero también es un teatro muy equilibrado y además rodeado de jardines, cosa que no pueden decir todos los teatros de la ópera, de jardines alrededor, un estanque enfrente, y luego además, no lo olvidéis, estamos en Alemania, aquí la ópera, como sucede en Italia, es una religión, y además la compañía de ópera de Stuttgart, encontraréis discos por ahí, se llama Staatsoper, creo que se llama así, de Stuttgart, y es realmente buena. En tiempos tenían algunas de las versiones, sobre todo de ópera alemana, tipo las de Wagner, mejores que se podían encontrar en el mercado. Bien, pues esa compañía, por supuesto, que sigue existiendo, y su teatro original es ese que estamos viendo ahí. Bien, como veis, este parquecito merece la pena, está muy bien, pero bueno, siempre aparece algún alcalde o algún político asistido de las mejores intenciones, y que estos de las mejores intenciones terminan haciendo siempre los mayores destrozos. Os decía al principio que uno de los símbolos de la ciudad era el logotipo de Mercedes que estaba encima de la torre de la estación de tren. Esta es la estación de tren de Stuttgart, que está en obras desde hace años, están haciendo pues casi una estación nueva, y la estación actual tampoco es mucho más antigua. Es decir, no estamos hablando de una de estas grandes estaciones del siglo XIX, no, es ya del siglo XX. Se empezó a construir en lo más alto, en el apogeo del Imperio Alemán, del Segundo Imperio, con Guillermo II como Kaiser. De hecho, con el arquitecto empezó a construirse exactamente en el año 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Veis que hay unas alas con una corona encima de ese arco, y el arquitecto pensó que para tener todo un detalle con el Kaiser, lo mejor era poner una sala para él, para cuando el Kaiser Guillermo II viniese a Stuttgart, tuviese una sala de espera hasta que su tren estuviese preparado. No fue necesario que la utilizase porque no le hizo falta, vamos. 4 años más tarde tuvo que abdicar y marcharse a Holanda, que es donde murió, poco después de la Primera Guerra Mundial. Y entre tanto pues dejó esta estación, que en unos años, no sé cuánto, porque llevan ya bastante tiempo, esto es como el aeropuerto de Brandeburgo, más o menos, la estación de Stuttgart, pues ya no existirá, dejarán esta fachada, dejarán la torre, entiendo que pondrán de nuevo el cartel, el logotipo, perdón, de Mercedes, pero por dentro será muy distinta, van a hacer la pasante, como os decía, y van a hacer una estación nueva, moderna. La anterior no es que fuese vieja, ni que fuese una mala estación, pero bueno, tenía una serie de problemas operativos, hacía que para ir a ciertos sitios el tren tardase mucho más, no lo sé, por ejemplo, un tren que viene de Zúrich, de donde he venido hoy, y siguiese hacia Frankfurt, pues tenía que entrar en Stuttgart y dar la vuelta. Aquello era un lío de maniobras, especialmente si era un tren de los antiguos con locomotora. Así que nada, empezaron con la nueva y en ello están. Hubo unas manifestaciones tremendas hace unos años a raíz del proyecto que se llama Stuttgart 21. Se subieron unos tipos en un parque que hay al lado, a los árboles. Había uno muy gracioso llamado Robin Hood, que se construyó una cabaña como si fuera un niño pequeño encima de un árbol. Y nada, al final pasaron de Robin Hood y de los suyos y empezaron a hacer las obras que todavía no han concluido. Bien, pues aquí en la estación de Stuttgart, que es donde casi hemos empezado el viaje, pues lo terminamos. Espero que la ciudad os haya gustado. No es una ciudad monumental, ni muchísimo menos, le queda algo, pero nos ayuda a entender qué es lo que pasó, bien además en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y como muchas ciudades alemanas, esta es, como os decía antes, el Coventry alemán, pero hay otras cuantas que también tuvieron que ser reconstruidas en buena medida, sobre todo las industriales de la cuenca del Ruhr, Hannover, y cuando uno llega, pues encuentra una iglesia gótica y al lado edificios nuevos o casi nuevos, ¿no? Generalmente muy feos, porque la arquitectura de los años 50, 60, 70, pues es una arquitectura que ha envejecido fatal. Stuttgart es un buen botón de muestra. Espero que además este vídeo lo vea Alberto Garín y se le quite ya esa afición que tiene por la arquitectura contemporánea, Le Corbusier y demás. Por cierto, en la contrahistoria que hicimos de Le Corbusier, una de las casas que tratábamos era una que Le Corbusier había hecho en el mismo Stuttgart. No os la he enseñado porque hay que salir un poquitín hacia las afueras. Esta ciudad está en un valle profundo, es una olla de hecho. Los alrededores son bonitos, hay viñedos, hay casas de campo, es una ciudad muy verde todo el año, esta es solo la parte céntrica. Tiene además algunos museos que merece la pena, sobre todo para los aficionados al automóvil, como puede ser el Museo Mercedes, que está aquí en Cannstatt, aquí al ladito. En Cannstatt se celebran todos los años una feria popular llamada
Cannstatter Volksfest, muy parecida al Festival de la Cerveza de Baviera, de Múnich. Y bueno, hay el Museo de Porsche también, que es una ciudad que se deja ver, que se disfruta, por supuesto, y como veis, a diferencia de otras ciudades alemanas, tiene bastante ambiente. Alemania se queja siempre la gente de que cuando viene no hay gente en la calle. Aquí sí que la tenéis, porque alrededor de Stuttgart, en el área metropolitana, hay más de 3 millones de personas, y esta ciudad es el centro neurálgico de toda esta región, de toda esta comarca. Bien, queridos, pues hasta aquí llega este vídeo que he hecho monográfico sobre Stuttgart. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de viajes.